Buenas noches a todos. Hace poco estuvimos hablando sobre la música y la importancia del sonido y pretendemos empalmar con el tema del color que habíamos dejado la vez pasada como pensamiento semilla. Pero si recuerdan, cuando hablamos del sonido, hablábamos de que la música nuestra a partir de más o menos 1953 empezó a cambiar en la cuestión de la afinación de los instrumentos. Ese día yo les decía que lastimosamente Simón no estaba por aquí para que nos complementara, pero como hoy sí está por aquí, vamos a aprovechar que él nos haga un recuentico de eso para poder entrar en el tema de hoy, y sé que va a ser muy útil porque va a ser una muy buena introducción en ese sentido. Así que, hombre Simón. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Simón. A ver, yo esto por acá, puede ser. Bueno, Alejo nos estaba hablando esa vez, porque yo veo los videos, yo sé. Nos estaba hablando esa vez sobre la diferencia que hay en la afinación que se usaba antiguamente y la afinación que estamos usando hoy en día. Antiguamente se afinaba el La a 432 Hz, ¿cierto? Hoy en día ya se está afinando hasta 441, 442. El argumento de eso, pues como en la superficie, es que eso mejora la proyección del sonido de las orquestas y de los instrumentos. Pero empieza uno a ver cosas un poquito curiosas. Unos se ponen más conspiranoicos, otros... Pero sí tiene cosas curiosas. Por ejemplo, en el caso de la afinación de 440, hay que explicar una cosa. Un sonido emitido por una cuerda, un instrumento, nunca es un solo sonido, sino que son varios. Como en el caso de las campanas, que es como el más evidente, que suena siempre una nota y por encima suenan otras varias. Eso pasa con todos los instrumentos. Cuando está afinado a 432, nos encontramos con que las otras notas que alcanzan a ser perceptibles al oído humano son 12. Vamos a ponerlas por aquí. Son más, son 12. Mientras que cuando afinamos a 440, apenas vamos a tener 8. Eso tiene algo especial. Cuando yo escuchaba a Alejo en la conferencia, que hablábamos también de los 12 portales del alma, y bueno, esa numerología pues que vos sí manejas muy bien. Eso es muy relevante, porque hay muchos estudios que demuestran que la música afinada en 432 generan cambios fisiológicos. Y Alejo mismo en consulta pues me ha contado que ha tenido varias experiencias con eso. Eso es muy interesante, es muy recomendable pues como investigar un poquito al respecto. Yo no digo que nos tengamos que poner pues como muy paranoicos con eso y no escuchar música o no sé qué, pero de pronto el que haga meditación con un audiecito o alguna cosa, vale la pena probar, y en YouTube pues hay muchas grabaciones a 432. Vale la pena probar, meditar un poquito con eso o escucharla un par de veces al día para ver qué pasa. Esa es como la invitación, escuchar esa música. Y por otro lado, yo también quería compartir, aprovechando este espacio, algo muy bonito de la música. Ya es algo un poquito más general. Y es cuando nos resistimos a ciertas emociones, a ciertos sentimientos, y nos atrevemos a decir que hay emociones negativas o actitudes positivas y cosas de ese tipo. Y yo les pregunto, ¿las canciones más bellas no son a veces las que nacen del mayor dolor? ¿O las obras de arte no son a veces las que nacen en los momentos más críticos de una sociedad? Eso tiene el arte en general, pero pues la música muy especialmente, sobre todo cuando viene sin palabras, que es la música sinfónica o lo que conocemos como música clásica. Tiene eso que es muy especial y muy particular. Ella viene sin palabras y viene cualquier tipo de sentimiento, y de cualquier tipo de sentimiento o emoción o vivencia se puede extraer lo más bello. Y yo creo que eso es una enseñanza muy bonita que nos deja la música, y pues quería compartir como esa visión con ustedes, de animarnos a aprender de ella, ese no juicio, que no hay juicio. Pues duele, pero no necesariamente el dolor tiene que ser sufrimiento. O la euforia tiene que ser felicidad, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno,
¿Está bien ahí? Listo. Muchas gracias. Alejo. Muy bien, hombre, sí. Muchas gracias. A ver, descosian pirulame. Me siento atracado. Perfecto. Bueno, esa introducción, Simón, me pareció muy especial, entre otras cosas porque eso nos va a facilitar entrar en este tema de la música, yo creo que de una manera mucho más sencilla, pero además entendiendo esa connotación de la relación entre música y color. Aquí esto me llamó mucho la atención, lo de los 12 no, armónicos, eso es, 12 armónicos y aquí 8 armónicos, ¿no? Esto es en 432 ciclos por segundo, esto es en 440 Hz, ¿sí? Y esto tiene su significado, no solamente en relación con los 12 portales del alma, sino también con los 12 arquetipos. Y el 8 se supone que es el número crístico. Aquí ya empezamos a hacer una serie de dilaciones que yo espero que al final vayamos por lo menos haciendo la correlación entre estas dos cosas. ¿Bien? Entonces fíjense una cosa, Simón cuando habla de música, habla de armónicos. Cuando yo hablo de color, voy a hablar de armónicos, ¿sí? Esto muy bien, estos colorcitos están maravillosos, apenas para hablar del color, pero bueno, el caso es que esto nos va introduciendo poco a poco en esa teoría del color. ¿Alguien me podría definir qué es el sonido? ¿Qué es la música? Simón, si te cayó, tranquilo. Aire en vibración. Bueno, dejémoslo como vibración, porque podrá haber música submarina, por ejemplo, también. O sea, que no necesariamente en agua, en aire, ¿sí? Sino que es una vibración que se transmite en determinado medio, exactamente. Entonces, ojo, vibración es igual a hablar de ¿qué? De frecuencias, ¿sí? Menos en el vacío, perfecto, importantísimo esa acotación tuya, menos en el vacío. Y esto tiene un significado también muy profundo. ¿Por qué no habrá sonido en el vacío? Porque el vacío provoca, si se quiere, ausencia de sonido o ausencia de ruido. ¿Por qué? Ya él lo dijo. ¿Ah? Más que no haya materia, ¿qué es lo que no hay? Exacto, no hay medio para viajar. No hay medio, o sea que esto requiere... Exactamente. Es decir, que esto requiere un medio para poder ser transportado, un portador de información. Pero asimismo el color necesita, como aquí la música necesita de un medio que lo transporte, el color necesita y tiene un requerimiento específico para que nosotros percibamos el color. ¿Cuál será ese requerimiento? Claro, la luz. Casi que uno pudiera decir que uno asocia el vacío, ¿ustedes lo asocian con luz o con oscuridad? Oscuridad. Claro. Entonces uno asocia vacío con oscuridad y obviamente como complementario a la luz. ¿Sí? Vamos ahí. Si volvemos a esto, decíamos, la música, el sonido, es una frecuencia portada a través de un medio determinado, pero el color, que depende de la luz, entonces requiere que definamos la luz. ¿Y qué es la luz? Una sinfonía de colores. Espectro, y el espectro no corresponderá más bien al color. Y el prisma también.
dejémoslos por aquí. Entonces alguien que me dé, no prima sino prisma, alguien que me dé una definición un poquito más... ¿Una qué? Eso, una onda y una partícula. Entonces es dual, que es la gran definición de la cuántica, ¿sí? De la cuántica. Pero simplemente la luz, por definición, es una onda electromagnética portada en el vacío. Eso es. Esa es la luz. Y por eso la velocidad de la luz llega casi a los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Esa medio bobadita. Ahí vamos. Entonces, partamos de esto. Necesitamos luz para captar el sonido. Necesitamos luz para captar el sonido. El color. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, el color negro, podremos llamarlo color. Le voy a mermar un poquito. Podremos llamar al color negro color. Es una pregunta. Ausencia de luz. Ausencia de luz. Entonces, ¿el blanco es qué? El blanco es la combinación de todos los colores. Sí. Creo que sí. Dime tú. A ver, ¿quién da más? El blanco es la combinación de todos los colores, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes mezclan con un pincelito, ¿cómo se llaman esas pinturitas? Las vinilos, acuarelas, y mezclan rojo, verde, amarillo, azul, y al mezclar todo eso, ¿qué les da? Queda como un terracota, casi negro, ¿cierto? Entonces, ¿en qué quedamos, pues? ¿La mezcla de los colores será el blanco o será el negro? Pero si es que el blanco es el que le está dando vida a todos los colores. El blanco es el que le da vida a todos esos colores. Miren todo lo que surge aquí. A ver, Juan. Ajá. Y se volvió blanca. Bien. Eso, maravilloso. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia muy grande. Hay dos conceptos. Allá vamos. Hay dos conceptos para el color. Uno, el color desde los pigmentos y el color desde la luz. Como eso es muy abstracto y como eso da mucha dificultad entenderlo así, yo les quiero mostrar una cosa. Los pigmentos, hagan de cuenta de esos vinilos que ustedes mezclaron y que si los mezclan todos desde los pigmentos se va a formar lo más oscuro, muy cercano al negro. Por eso si alguien dice marrón y muy oscuro, digamos que aceptemos eso, ¿sí? Pero desde la luz, la mezcla de los colores nos va a dar el blanco. Como eso no se entiende así muy fácil, yo les voy a mostrar esto acá. Observen. Yo voy a mostrarles aquí una luz, vamos a ver si se alcanza a ver desde ahí en la filmación. Vamos a poner esto aquí. Sí, por favor, apáguenlo un momentico. Ven aquí, ¿cierto? Un color verde, ¿sí? Un color azul y un color... ¿Ahí lo ven morado? Bueno, en realidad es azul. Y este, un color rojo. Pero miren, este aparatico trae una parte donde están mezclados los tres colores primarios desde la luz, que son el rojo, el verde y el azul. Y observen lo que da aquí en la mitad. ¿Sí? ¿Alcanzan a verlo? Perfecto. Esto significa lo que estábamos diciendo. Desde la luz, la mezcla de los colores primarios, que son distintos a los colores primarios desde los pigmentos, nos va a formar, en este caso, el blanco. Observen esto y volvamos a hacer esto aquí. Entonces decimos que desde la luz hay un código que se llama el código RGB.
por los colores en inglés, ¿sí? Red, green, and blue, okay? Since now on we can continue in English, okay, bien. Entonces, este es el código desde la luz, insisto, pero desde los pigmentos esos colores se consideran S, M, Y, y aquí le metemos la K al final. O sea, cian, ¿sí? Magenta, eso, yellow, amarillo, listo. Y amarillo que van a formar, si se mezclan, esta que ellos llaman el color llave o key escrito, entonces ese color llave es el negro. Vamos hasta ahí. Si vamos siguiendo esto, vamos a encontrar que esto es realmente muy bonito. Entonces vamos a partir de esto. Tenemos dos códigos para interpretar esto del color. El cian es la mezcla de qué colores, alguien me puede decir. Vamos a verlo de a poquiticos, a ver. Vamos a verlo de a poquiticos. El cian es como un qué, como un azuloso, ¿cierto? Miren de dónde resulta eso. Morado a porrión. Bueno, miren, vuelvo y apago aquí un momentico. Vuelvo y pongo aquí el verde, ¿sí? Pongo el azul. Y de la mezcla del verde y el azul, miren lo que resulta. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cómo se llama ese color? Ese es el cian. Entonces, la mezcla del azul y el verde nos da cian, ¿correcto? Ahorita dije azul, ¿cierto? ¿O dije rojo? Bueno, eso. Azul y verde nos da cian. Pero miren este color, ¿a qué se les parece? A ver, yo veo. Este. Rojo y azul nos da magenta. ¿Qué es eso que están viendo allá? ¿Estamos? Y finalmente, entonces, ¿qué nos queda? La mezcla de qué color primario con qué otro primario. Verde y rojo. Y verde y rojo nos da, aquí, mírenlo aquí, verde y rojo nos da amarillo. Desde la luz, esto es un aparatico de luz, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, el amarillo no es un color primario desde la luz. Los colores primarios desde la luz son el rojo, el green, el verde y el azul. El famoso RGB de los televisores Sony Triniton. ¿No han visto? Cuando el televisor entonces empieza a dar las lucecitas y todos esos matices es porque está combinando tres colores principales. Ese es un aparato que funciona con luz y da una pantalla que emite luz. Entonces necesita esos tres colores primarios: rojo, verde y azul. ¿Sí? No, no me le metas política todavía, espérate. Todavía no. Pero, entonces, ojo, el cian dijimos que era una variedad del azul, el magenta una variedad del rojo y el amarillo la combinación. O sea que desde los pigmentos, los colores primarios vendrían a ser los de la bandera de Colombia: amarillo, azul y rojo. Y por eso las mezclas desde los pigmentos son completamente distintas a las mezclas desde la luz, ya lo acabamos de ver. Si mezcláramos unos vinilos de color cian, magenta y amarillo, o dicho más cercanamente rojo, azul y amarillo, nos darían exactamente el negro o un color muy oscuro, porque es desde los pigmentos. Aquí ya no está la participación de ese rayo de luz, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso mismo va a hacer que en nosotros influyan los colores de una manera u otra, como lo vamos a ver a lo largo de este conversatorio hoy. ¿Sí? Más o menos, no vas a creer que no, pero eso tiene ahí
su razón de ser eso de que la mezcla de los colores amarillo, azul y rojo de Colombia tengan algunos inconvenientes a veces en ese sentido. Pero entonces sigamos acá. Dijimos, el color depende de que exista la luz para que nosotros podamos captar uno u otro color. ¿Por qué captamos colores? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene ese conocimiento? Bien. Y entonces, ¿qué pasa con los conos y los bastones? Pero entonces, como aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de qué son los conos ni los bastones. Cono es algo que se come cuando uno va los domingos por allá, bueno, y los bastones, sí. ¿Qué son los conos y los bastones? ¿Dónde habitan esos conos? Tiene que venir desde el cerebro el procesamiento de esto, que son células, partamos de eso, son células y por lo tanto estructuras vivas normalmente que están captando una información y están alojadas justamente donde está diciendo Simón. Imaginen que este es un ojo, ¿sí? Aquí están las pestañas. Bendito sea mi Dios. Y aquí atrás está la retina, ¿sí? Pero la retina además tiene una parte que se llama la mácula. En esa mácula se concentran básicamente estos dos tipos de células que se llaman los conos y los bastones. Los bastones nos sirven para ver en la oscuridad, pero difícilmente captan matices de colores. Por eso cuando uno se levanta en un momento en que todo está muy oscuro, esos bastones se ponen ahí las pilas por si de pronto hay que apoyarse en el bastoncito. Ahí les pongo esa mnemotecnia, ¿sí? Pero los conos se activan cuando llegan informaciones de estas frecuencias, rojo, verde o azul, porque a nuestros ojos la información entra gracias a la luz, ya lo dijimos, ¿sí o no? Esto tiene otra connotación. Esos colores son captados. No le voy a meter nada de anatomía a esto, simplemente digamos, el ojo capta esa información, se dilató la pupila, permitió que entrara un patrón frecuencial determinado y lo que nuestro ojo ve es un patrón frecuencial que traduce como rojo, verde o azul o sus mezclas. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Silencio en la noche. ¿Ah? No hay imagen, todavía no hay imagen, solamente estamos recibiendo información exactamente, sin procesar. Entonces resulta que esta frecuencia es captada, pero ¿qué vemos nosotros? Supongamos que aquí hay una manzana. Qué maravilla, miren que esa manzana me quedó muy bien. ¿Sí o no? Eso es una manzana. Además, imagínensela, pónganle un colorcito aquí verde. ¿Sí? ¿Por qué la vemos verde? Porque hay un patrón frecuencial, una longitud de onda que choca con un objeto, absorbe todos los colores y refleja solo el que nosotros vemos como correspondencia al color. ¿Sí? Entonces, para nosotros esta manzana verde es verde porque la manzana no absorbe el verde, sino que refleja el verde. ¿Me hago entender? Exacto, es una imagen casi como en espejo. Es una imagen casi como en espejo. Si nosotros estuviéramos viendo sangre, por ejemplo, eso significa que la sangre, el único color, por lo menos la sangre humana, que no está absorbiendo es el rojo y por eso lo vemos como rojo. No le quiero enredar mucho la pita a esto, pero en realidad hay quienes dicen que la sangre es verde y no roja, que es el complementario del rojo, pero no me voy a enredar todavía ni los quiero enredar todavía. El caso es que esto está claro. El objeto refleja, no absorbe el color que nosotros vemos. Refleja ese color. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿No está claro? Es un fenómeno físico. Hay una longitud de onda, ¿sí? Que choca contra un objeto.
ese objeto nos devuelve a nosotros un color, pero el color que nos devuelve es el único que ese objeto no absorbe dentro de los demás colores. Exactamente. Por ejemplo, el blanco, perdón un segundito, el blanco será el reflejo de todos los colores. ¿Estamos? Por eso decimos que la perfecta salud desde este punto de vista es el blanco. Pero el negro, al contrario, absorbe el color. Por eso hemos dicho, si ustedes quieren llamar la atención en una fiesta o y ser el centro de las miradas, pónganse un vestido negro. Inicialmente, eso absorbe toda la... ¿Qué hay? ¿Sí o no? Eso, exactamente. Ahora sí, Beatriz, ¿ibas a decir algo? Uh-huh. Sino que los objetos no absorben la luz y esa luz que nosotros recibimos de ese objeto que la repele, la recibimos en el ojo, se va al cerebro y forma los colores. Es lo que estaba diciendo. No es que los objetos no absorban color, los absorben todos menos el que nos traduce la visión humana. Es un fenómeno físico de reflexión y refracción de la luz, que bueno, un poquito más complejo para explicarlo hoy y yo creo que no se justifica que nos metamos en eso, pero que entendamos que lo que estamos viendo como un color es lo que nos está devolviendo ese objeto. Hasta ahí vamos. Pero esa longitud de onda, ¿de dónde sale? ¿Sale de mi ojo? No, de la combinación que tiene esa luz que impacta sobre este objeto determinado. Exactamente, la luz que hay en el ambiente. Por eso decíamos, es necesaria la luz para que nosotros podamos ver. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese orden de ideas, si ustedes colocan o ponen un color blanco encima de otro blanco, ustedes diferencian fácilmente eso que vamos a llamar matices. No, ¿cierto? Claro. Si pusieran ese blanco sobre un negro, entonces ahí sí hay una cosa que se llama el contraste de los colores, que por aquí está, el contraste de los colores. Pero para que entendamos eso, vamos a decir, hay colores, bueno, un momentico. Esto llegó aquí a los conos y los bastones en la mácula. Esta mácula capta esa información, la lleva hacia el nervio óptico, eso pasa a través del retinoquiasmático y desde ahí se va hasta la corteza occipital. Tiene una cantidad de relevos y cosas pues para llegar allá, pero simplifiquémoslo. Esto se va a la parte del cerebro occipital donde curiosamente se forma una imagen invertida como en una cámara fotográfica, ¿sí? Eso ya lo vieron ustedes por ahí en la física, o sea que no me voy a volver mucho. Pero ahí es cuando empieza a través de estos nervios y de experiencias previas que traen al presente lo que se experimentó anteriormente y entonces yo con eso tengo la oportunidad de decir, esto es un marcador, porque ya tenía unas nociones básicas a través de una combinación de informaciones que el cerebro tradujo como marcador o como tablero o como esta luz. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Perdón, Alejito, ¿se le puede llamar también engrama? O sea, yo conozco No, por otra cosa. no, el engrama es otra cosa. Para allá vamos. Entonces no es un engrama. Estamos captando esos patrones de información, insisto. ¿Bien? Me encanta ver esas caras así como de confusión. Rico. Esto lo que está haciendo es que a través de ese sistema nervioso expresado en uno de los órganos de los sentidos, nosotros nos estemos formando una idea de algo externo. Pero fíjense una cosa muy importante, aquí sigo haciendo mucho énfasis
en esta palabrita, luz. Si no hubiera luz, no podríamos hacer esto. ¿Mm? Me parece... Una acotación pequeña. Dale. Depende del tipo de luz que uses, va a ser un tipo de color diferente. Solo si cambiar la luz, va a cambiar el color. Claro, por supuesto. Entonces la experiencia me gustaría capaz que ver con artes gráficas, pero es que algo sé el color. Eso está muy bien. Entonces, Y por supuesto... la fuente de luz es una luz amarilla, Claro, es una luz blanca. claro. La fuente de luz va a cambiar por completo lo que estemos viendo, pero finalmente volvemos a entender que la luz es un patrón de ondas electromagnéticas portadas en el vacío. Y hay, por supuesto, una luz de un tipo, de otro, y eso va a hacer que cambiemos la percepción que tenemos de la luz. Carlos. Entonces, una cosa, y no sé si me vaya un poquito más allá, pero entonces lo que decíamos algún día, a nosotros nos llega directamente la luz del sol, que aparentemente es amarilla. Entonces nosotros percibimos las cosas a partir de esa luz, pero si nos llegara la luz de otra estrella muy distante, podríamos ir... Siempre y cuando haya una fuente de luz. Pero ahí eso es una información que nos llega del sol. Claro, claro. Y la otra estrella nos llegaría Otro tipo de información, otro tipo de luz. Otro tipo de luz, simplemente. Que está viajando a través de un medio determinado y por eso nosotros vemos titilando estrellas que a lo mejor ya dejaron de existir hace muchos años porque tardan en pasar hasta por aquí todos los años luz que tienen que pasar, ¿sí? Bueno, vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese mismo orden de ideas tenemos que hablar de que hay dos tipos de colores, colores fríos y colores cálidos. En síntesis, para que no nos enredemos mucho, porque ustedes van a decir, ¿para qué estamos viendo esto y esto? ¿Por qué como tan raro metido en todo esto en que nosotros venimos? Colores fríos, en general, los que tengan que ver con el azul, ¿sí? Y colores cálidos, si lo fuéramos a ver desde los pigmentos, tienen que ver con el amarillo y con el rojo. El naranja es una mezcla desde los pigmentos del rojo y el amarillo, ¿sí? ¿Por qué les llamamos colores fríos y colores cálidos? ¿Qué implicación tendrá eso? Y aquí ya nos empezamos a meter un poquitico en esa... Eso. El color tiene temperatura y por eso hablamos de colores fríos y cálidos. Pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene que alguien, por ejemplo, como tú estás vestida de azul oscuro, eso es lo que veo yo desde aquí, o alguien como Mónica o como Margarita están vestidas de amarillo, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, ¿cuál será más cálido? Bueno, ya lo dije, ¿sí? Claro, el amarillo es más cálido. Y el amarillo, si es más cálido, ¿invita a qué? O el naranja que tiene Margarita allá atrás también. ¿Qué más? Más cálidas. Así de sencillo, más cálidas. ¿Sí? Cambio el frío tiende a producir emociones un poquito más, exacto, más tranquilas, más de introspección, más de serenidad, más de meterse al interior. Entonces hay colores fríos y colores cálidos. Nosotros podemos, una imagen, procesándola por ejemplo en fotografía, si le cambiamos la temperatura del color, la imagen es o más cálida, o más activa, o más tierna, o más... Eso. Debe ser, Sí. debe ser algo parecido. Claro, aquí viene a funcionar algo muy parecido, muy similar. Si yo me pongo un color como este, el que tengo hoy, ¿esto es un color qué? ¿Cómo lo ven? Vino tinto, listo, está bien. Es mucho más frío, claro, porque va hacia los azules y el violeta, ¿sí? De hecho, eso tiene que ver con el espectro, ahí sí, de ondas que están allí. Nosotros vemos en un rango de ondas relativamente estrecho, entre los 400 y los 780 nanómetros. Eso es relativamente muy estrecho porque hay rayos gamas, hay rayos cósmicos, hay rayos X, hay infrarrojos, hay ultravioletas que no alcanzamos a ver, por lo menos desde nuestros órganos de los sentidos. Entonces, miren todo el espectro de lo que nos estamos perdiendo y apenas estamos viendo una partecita. Y de hecho nosotros en ese sentido somos un poquito privilegiados, porque por ejemplo un perro difícilmente logra captar el color rojo, perdón,
Él tiene, en lugar de 3 colores primarios, funciona casi siempre con 2 colores primarios. Entonces le da mucha dificultad captar eso. Por cierto, es mentira aquello de que los toros le tienen fobia al rojo y no sé qué, no, ya les estoy diciendo, casi nunca esos mamíferos ven el rojo. Ellos le tienen miedo a una cosa que se mueve y además la torea y le hacen, ole, y que vamos, que lleva la CIE, que hace ese movimiento y que la chicuelina. Pero eso es lo que está haciendo, eso es lo que está cambiando por completo y el toro reacciona frente a ese movimiento. Lo de la capa roja podría ser verde, pero es que es roja porque, bueno, es que los colores del Medellín son más bonitos, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Vamos hasta ahí, ¿sí? Entonces hay colores fríos y colores cálidos. Pero ¿qué características tiene el color? Y vamos a ver que con la música está perfectamente relacionado. Miren, tiene un matiz. ¿Qué será el matiz? Exacto, una escala. Por ejemplo, hay una escala de verdes, que puede ir desde el verde muy oscuro hasta el verde tenuecito claro, y esos son matices que estamos captando, y para que captemos esos matices es necesario que esas células especializadas a nivel de la retina capten esa información. Pero traduzcamos esto ahora sí a la vida cotidiana, que es a donde yo quería llegar. Alguien está de luto porque falleció un familiar, ¿sí? Entonces, normalmente, lo primero, la gente va al velorio y al entierro, normalmente con tonos, ¿qué? Oscuros, que por supuesto hacen parte de esos colores fríos. Aquí lo que se está tratando de llevar no es una cosa, no, de hecho, si socialmente alguien va de amarillo al entierro, de rojo al entierro, como que lo miran y qué pues, ¿no? Como que estás a lo de vivienda en el lugar equivocado, ¿no? Pero en la cultura nuestra. En la cultura nuestra, sí, por supuesto, valga la aclaración allí. Pero por supuesto, quienes van de colores oscuros, digámoslo así, están acordes con la situación, insisto, desde esa cultura. Desde esa cultura. El problema no se queda ahí. El problema es que mucha gente, digamos que vive lo que tiene que vivir con ese suceso, pero entra también en un estado de letargia, de oscuridad, pero ya de oscuridad interna, ¿sí? Entonces ya el luto no depende de lo que yo me pongo, sino de lo que yo estoy sintiendo, porque acuérdense que para el color, para que captáramos el color, se necesitaba ¿qué? Luz. Y cuando uno está triste, deja de producir serotonina, que se produce ¿dónde? En el faro que tenemos, productor de luz, que es la epífisis. Por eso la epífisis, entonces, pudiéramos decirlo así, se apaga y dejamos de producir serotonina y dopamina. ¿Qué tiene que ver con que a una persona le guste más un color que otro? Pues, por ejemplo, que uno tiene sus colores preferidos. ¿Con qué resuenas? Sí, ¿Con exacto. qué resuenas? Vamos a deducirlo aquí. Vamos a irlo deduciendo poco a poco. Entonces, fíjense, esto tiene un matiz. Estas son 3 características muy importantes del color. El matiz, el valor o la luminosidad y la saturación o el brillo. El valor o la luminosidad dependen de qué tanto el color se vaya acercando al blanco. Dijimos que el blanco refleja todos los colores, luego el de mayor escala en ese sentido, de mayor valor o luminosidad, pues obviamente es el blanco. Pero el que le sigue en ese orden de ideas al blanco en luminosidad, ¿cuál será? No, por Dios. ¿Ah? Acuérdate que el azul es de los fríos, de los oscuros, ¿sí? El amarillo. Entonces el amarillo en ese orden de ideas lo que está es con un alto valor o luminosidad, así se le conoce. Entonces, mientras más esté cercano al blanco, ¿y quién estará más cercano? ¿El azul o el amarillo al blanco? El amarillo, por supuesto. Entonces, mayor valor o mayor luminosidad. Mientras más nos acerquemos al blanco, que digámoslo de una vez, díganlo ustedes, no lo voy a decir yo. Para ustedes, ¿qué denota el blanco? Y esto es una característica importante también del color, la denotación. Transparencia, ¿qué más? Pureza, paz. Armonía. Paz.
armonía, claridad, alegría. Eso es más amarillo. Digamos que sí es alegre, pues, pero no es como lo más típico de la alegría, ¿cierto? Pureza, paz, todo esto. Eso significa también que somos más luminosos mientras más transparentes, más puros, más en paz estemos con nosotros mismos y más en armonía estemos con nosotros mismos. ¿Sí? Eso es muy bonito, porque ustedes ven que normalmente cuando alguien se viste de blanco, una túnica blanca, imagínense, la sensación que genera es esa, exactamente, casi que de acogimiento. Y ese blanco suele tener una sensación, o nos genera una sensación de paz, de alegría, de pureza, de esto, ¿sí? Posiblemente si alguien quisiera reflejar mucha paz, mucha pureza, no elegiría en esas condiciones el negro, ¿sí? Porque interpreta esto de otra manera. Y por eso el negro, digámoslo también de una vez, suele asociarse con tristeza, ¿qué más? Nostalgia, soledad, negatividad, depresión, hasta malignidad, ¿cierto? ¿Qué más? Muerte. Miren todas esas asociaciones que nosotros hacemos simplemente porque tenemos una denotación del color. Yo les digo, tráiganme esa cervecita verde, por favor. Y uno como, cerveza verde, como que no se imagina la cerveza o amarillosa o medio naranjadita, pero como que verde, tal vez hasta un poquito oscura, si es la, ¿cómo se llama esa? Bueno, la cordillera esa o no sé qué. Perfecto. Pero uno no dice, hombre, tráeme por favor, qué sé yo, esa uva negra. No, uno trae la uva violeta y entonces eso tiene una connotación. Ustedes les ponen un vaso lleno de un líquido como este, vino tinto, ¿sí? Y entonces ustedes piensan que ese jugo puede ser de naranja. Como que no, ¿cierto? Inmediatamente uno lo asocia con una denotación que tiene, la uva es violeta o esto, o púrpura, y entonces genera eso, ¿sí? ¿Estamos o no? Bueno, el valor y la luminosidad entonces dependen en gran parte en nuestra connotación de qué tanta pureza, qué tanta paz, qué tanta armonía haya en nuestro interior. Es decir, quien está cultivando estas virtudes probablemente se está acercando más y más al blanco y por lo tanto está alcanzando un nivel de conciencia mucho mayor. ¿Sí? Pero queda una cosa y es la saturación y el brillo, o el brillo es lo mismo, saturación o brillo. Tendrá que ver, ¿qué entendemos por saturación o brillo? Quienes manejan por ahí Instagram, se dan cuenta que el Instagram tiene unos filtros, ¿sí? Donde uno puede cambiar todos esos matices fácilmente y crear, por ejemplo, un árbol verde inicialmente, ponerlo por allá en sepia o en cualquier otra de esas cosas, ¿sí? Lo que estamos es filtrando, eso significa evitando que unos colores sean absorbidos y se reflejen, y entonces produciendo otra composición completamente distinta. Esto está muy rico. Entonces, esa saturación o brillo nos va a llevar, volvamos a poner estas tres cosas en la música. Hay matices para la música. ¿Cómo definiría uno la música en cuanto a los matices? También es muy curioso porque también se definen colores. Claro, claro. Entonces también hablamos de colores, Claro. de brillo, de textura. Eso es, de textura. Entonces aquí les voy a contar una historia. Hay un tipo que se llama Neil Harbison y este hombre tiene una enfermedad que se llama el
acromatismo. ¿Qué les dice esa palabra? Eso, ausencia de color. O sea, este hombre nunca supo que era un color. Él veía en blanco y negro y en tonos de grises. Esta enfermedad es relativamente escasa, pero ahí está. Acromatismo. Pero miren hasta dónde llega el querer ir más allá. No dice, nació con acromatismo. No, pues como cuando uno nace con acromatismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Este hombre se pone en contacto con otras dos personas muy especiales y entre ellos diseñan un aparato que, ojo a esto, emite un sonido cuando capta un color. Esto es fascinante. De hecho, miren, lo muestra, alguien lo puede buscar por ahí en YouTube, Neil Harbison, y él muestra cómo en su pasaporte él aparece con el aparato a pesar de que eso se supone que es prohibido. Pero él logra demostrar, un momentico, eso ya hace parte de mi cuerpo porque con eso yo tengo que captar los colores, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, esto es como una diademita, pero al revés, y aquí está colgando, y entonces yo acerco este amarillo y me da ¡ping! Pero acerco el rojo y me da ¡pum! Y me da el azul y me da ¡pum! ¿Sí? Entonces él dice, yo escucho el color, y literalmente eso es lo que está haciendo, escucha el color. Y él medio en broma dice, es una maravilla yo sentarme a comer ensalada de toda esa cantidad de colores porque estoy escuchando es una canción y me doy cuenta que cuando combino 3 colores en la ensalada, a mí me forma eso casi como un acorde en música, ¿sí? Un acorde que ya va generando una música interior. Pero también él dice, yo me acerco al rostro de alguien y por ejemplo el rostro de Margarita me puede producir un sonido y el de Margarita y otro, y el de Mónica otro, y el de Simón otro, y el de Lina otro. Y entonces yo puedo hacer tin, 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 ¿sí? Y estoy haciendo toda una melodía. Imagínense, este hombre llega a automatizar de tal forma ese sonido que ya él dice, yo no veo los colores, yo escucho sus colores. Y escucho una melodía cuando los escucho a ustedes. Y sé cuando su melodía realmente está equilibrada en armonía. Alguien mencionó por ahí la palabra armonía. Y esa armonía es un efecto agradable, por supuesto, para el oído, pero igual entonces en este caso, para la captación del color. Y es muy simpático porque él describe la frecuencia o el sonido de, qué sé yo, de Lady Gaga y el sonido de Mr. Bush o Mr. Trump o sí, cualquiera. Entonces él dice, si yo no me siento bien es porque la nota que ustedes están dando no es como la mejorcita. En cambio dice, me divierto profundamente cuando voy a un supermercado y voy a la zona de las verduras y las frutas. Imagínense la melodía que escucha él allá. Hay un compositor ruso que era el contrario, o sea, él tocaba las melodías y veía los colores. Eso se llama Sinestesia. Tiene algo de sinestesia, bueno. Pero miren pues hasta dónde vamos yendo aquí. Sería muy peligroso que todos tuviéramos ese paratico. Eso sería terrible, ¿te imaginas? pero ahí te queda la inquietud. Claro. Entonces él, por ejemplo, con la pizza puede saber de qué sabores tiene, ¿no? Es maravilloso. Entonces, miren lo especial es que él no se quedó viendo en blanco y negro. Él decidió, hombre, si yo no veo el color, lo voy a escuchar. Y si partimos de que el color es una frecuencia y la música es una frecuencia, para nada descabellado estaba haciendo esto. Tiene todo el sentido. Luego, ojo a eso, porque si este señor logra captar una frecuencia y le produce un sonido que para él puede ser agradable o desagradable, eso significa que nosotros, cada uno, está emitiendo una nota. Una nota. Y si nos acercamos a ese hombre, este hombre nos puede decir un momentico, esa nota suya no es la más agradable del mundo. Ojo a eso, ¿qué está pasando? O si estoy en un momento de mucha alegría, obviamente mis facies cambian por completo y entonces emito otro color. ¿Sí? Alguien que está con ira, ¿a qué color se le parecerá? Claro, uno se pone rojo de la ira o no. Uno no se pone negro de la ira. No. ¿Sí o no? Pero alguien que está
muy asustado. Verde, ¿cierto? O pálido también. Entonces, obviamente, las notas que estamos emitiendo son completamente distintas. Y por eso no es de extrañarse que haya gente que logre captar el aura, que no es otra cosa que un patrón frecuencial, exactamente. Y eso tiene que ver también con el color de atracción. Claro, claro, allá íbamos precisamente. Y vamos a responder esa pregunta de una vez porque te veo ahí. Normalmente uno atrae aquello con lo que resuena, con lo que vibra, ¿sí? De hecho, entre personas normalmente también se atraen porque tienen un patrón vibracional más o menos similar. Si uno va por aquí, otro va por aquí, ¡pum!, chocan. No me lo aguanto. Es que yo no sé qué tiene, pero es que, ¡ay!, no me lo aguanto, ¿cierto? Y ese estamos definitivamente vibrando en patrones completamente distintos. Mientras que cuando somos afines, normalmente nos encontramos y entonces alguien sonríe y entonces, ay, usted no va a pensar nada malo de mí, ¿cierto? No, y entonces ya se encuentran y entra, no, yo tampoco, es que yo soy un poquito tímido también. Sí, que entre tímidos nos entendemos, y cómo no, claro, y entonces empieza ahí la cosa, pero entraron en un patrón de vibración o frecuencias que lleva a eso, ¿sí? Entonces el aura tendrá sentido estar, le limpiamos el aura, venga ahora. O como dicen los españoles, llame ahora mismo, nuestras operadoras están esperando. Vamos, si viene usted acompañado, no le damos una lectura del aura, sino 2 y 3, si llama en este momento, porque esto se va a agotar en la medida en que... ¿Cierto? Y entonces todo el mundo corre a que le limpien el aura. ¿Tendrá sentido eso? En absoluto sí o en absoluto no. No, en absoluto no, claro. ¿Por qué? Porque el aura es dinámica y cambiante, ¿sí? Hoy puedo estar yo, me acaban de dar una noticia, me gané el puesto que tanto estaba esperando y voy a empezar más. ¡Guau! Sí, pero después me dicen, perdió el Medellín. ¿Cierto? Entonces ya como que cambió la cosa. O después me dicen, oye, nos vamos de viaje, playa, brisa y mar. Cuando a uno le pintan playa, brisa y mar, uno se imagina una cosa muy distinta a la cuando le dicen, nos vamos para un bosque. ¿Cierto? Entonces, ¿qué matices vieron ustedes en playa, brisa y mar? Denme colores. Amarillo. Eso, amarillo. Naranja, el atardecer por allá, ¿cierto? O un mar, pero un mar azuloso, uno no se lo imagina como un marcito así. No, ¿sí o no? En cambio, a uno le dicen bosque, que es el primer color que le viene. Claro, verde, café también, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos encontrando todo eso. Resulta que los colores, ya lo decíamos, tienen colores, en este caso, ya decíamos, hay colores primarios y secundarios. Para diferenciar esto, los primarios son los que resultan, o mejor dicho, que no se pueden crear de la mezcla de otros colores. Son puros, y ya para esta connotación el RGB o el CMY, ¿sí? Hasta ahí vamos. Los secundarios resultan de la mezcla de dos primarios, ¿sí? Entonces supongamos, tenemos el rojo, el azul y el verde, ¿sí? ¿Esto es desde qué? La luz, eso es. Si combino rojo y verde, ¿qué me da? Ay, Eso, rojo y verde. Perdóname, yo dónde está aquí rojo y verde. Espérense un minutico, se me perdió. Rojo y... Aquí está. Rojo y verde. ¿Sí o no? Rojo y verde, porque acuérdense, es que uno tiende a asociarlo desde los pigmentos, pero estamos desde la luz. Miren, rojo y verde nos da amarillo. Entonces, el amarillo es la mezcla de rojo y verde.
verde y azul. ¿Cuál será? Verde y azul. Cian. ¿Sí? Y, ¿cuál nos queda? Rojo y azul. Magenta, rojo y azul, magenta, ¿sí? Magenta. Que mírenlos aquí, son los que resultan desde los pigmentos. O sea, desde la luz formamos los secundarios que son los primarios desde los pigmentos. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir también que el amarillo, mírenlo aquí en el tablero para que no le echen mucha cabeza. El amarillo, desde los colores primarios, es ausencia ¿de qué? De azul, claro. Entonces el amarillo es no azul. ¿Sí? ¿Sí o no? Igual, el cian es no qué? No rojo. No rojo. Y el magenta es no verde. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, esto tendrá alguna importancia. Yo para qué le estoy hablando de esto, de verdad que parece como tan complicado. Cuando yo mezclo unos colores, normalmente debe haber una relación entre los complementarios. Así, el complementario del amarillo, esto es, ¿cuál? El violeta. El complementario del rojo es el verde. El complementario del azul es el naranja. Esto es desde los pigmentos. Por eso es muy frecuente, este es un truquito sobre todo para las mujeres, que la combinación del color primario con su complementario sea adecuada. ¿Sí? Entonces ahí ya vas entendiendo por qué uno elige un color y por qué tiene uno más afinidad por un color. Pero también depende mucho de en qué condiciones emocionales y mentales estés. Generalmente, yo recuerdo muy especialmente un muchacho que vimos en Chile. Siempre estaba vestido de negro y se pintaba las uñas de negro también el muchacho. Y obviamente la música que le gustaba era la música clásica, ¿cierto? Claro, la música rock, metálica, pesada, todo eso. Y además en la casa decían que así como dicen los chilenos, este hombre lo que pasa es que a toda hora parece como endemoniado, bo. Sí, bo. Sí, bo. Está como endemoniado. Porque fíjese que siempre está mal genio. Nunca quiere hablar con nadie. Siempre se encierra. Siempre se retira y se mete allá. Es increíble cómo se mete, bo. ¿Sí? ¿Sí? Y es increíble cómo se va metiendo y nunca él quiere estar en contacto con nadie. Porque todo el mundo le estorba, bo. ¿Sí? Sí, bo. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre tenía un trastorno severo de su personalidad y siempre estaba pensando en cómo hacer una maldad, pero no cualquier maldad. Créanme que maquinaba cosas muy complejas, muy complejas. Entonces este hombre obviamente había sido ya llevado a psicólogo, psiquiatra y lo tenían hiper mega medicado, pero nos llama mucho la atención porque está vestido, yo creo que hasta los pantaloncillos deberían ser negros seguramente, negro por completo. Si él está vestido de negro por completo, ¿qué dijimos que es el negro? Absorbe el color. Entonces, si no refleja el color, necesariamente la información que está teniendo es esa. Una cosa es que yo me ponga el vestido negro temporalmente, mientras voy a la reunión social o lo que sea,
Pero otra cosa es que ya me vista todos los días de negro y hasta, yo creo que hasta la pijama era negra, entonces claro, eso está produciendo efectos muy complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo único que hicimos fue, vamos a tratar de que él empiece a usar color. Por supuesto, la primera reacción de él fue ¿cuál? No, y no, que es que yo no me quiero poner otro color. Y ustedes no me pueden obligar a mí a ponerme ningún otro color. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, empezaron a hacer una cosa muy especial y es que el color tiene otra característica, el contraste. Entonces, para decirle a él, hombre, maravilloso ese negro, no podemos ir en contravía de eso, pero como en tu camiseta, miren el blanco y el negro cómo contrastan. Entonces le empezamos a meter un poquitico de blanco, ¿sí? Y él dice, pero él acepta eso, pero es porque el negro va a resaltar más. Pero ya le estamos metiendo un poquitico más de luminosidad, ¿sí o no? Si el blanco es luminosidad, dijimos que era el de más alto valor o luminosidad, entonces si le empezamos a echar un poquito de blanco al negro, ¿qué se empieza a crear? Un gris. Ya por lo menos estamos un poquito menos oscuros. Y hay una escala también por allá que va a permitir que haya tonos de grises. Y hay un tono de gris muy casi cercano al negro, pero hay un tono de gris muy cercano al blanco. Y ahí nos vamos metiendo un poquitico en eso. Y cuando él empieza a hacer esto durante algún tiempo, empieza a ceder en algunas cosas. Y es que hace tiempo que no salimos a comer, podemos ir a comer en familia esta vez o tampoco tenemos... Sí, además lo dice así como reclamando, pues. Pero pues no, po. Y entonces, bueno, aceptan la ida a comer y ya eso es casi que un suceso total. Que él diga, salgamos a comer, algo está pasando. Pero después de eso, entonces, cuando él va a comer, entonces ellos aprovechan y van a comer, pero no a un sitio de esos lúgubres, tenues, sino que se van a comer a un sitio donde hay un campo abierto, donde hay mucha luminosidad, donde quizás sea un día soleado, donde haya a lo mejor el laguito ese y la cosa, y él empieza a estar por lo menos un poquito distinto en sus relaciones con los demás. Y poco a poco, para redondearles la historia, él empieza a ir haciendo la transición hacia el color. La sorpresa es que yo vi a este muchacho, no sé, tal vez serían unos 6 meses, 8 meses después en que yo vuelvo a dictar otro seminario, y la sorpresa es que cuando yo entro a donde él está esperando la consulta, doctor, ¿cómo le va? Me gusta mucho volverlo a ver, estoy contento de verlo. Y yo le digo, ¿y dónde está tu hermano gemelo? Porque en serio parecía otra persona. Ya era una persona que empezaba a mostrar alegría, pero ojo, la mirada devolvía esa alegría, porque los ojos ya empiezan a brillar. Eso es muy interesante. Ahora sí, Carlos, ibas a decir algo. Entonces, mirando esa forma de decirse a las personas, se puede asociar con su egoísmo, o con el ego. Vamos a entrar en esa parte de la psicología del color. Siempre normalmente, digamos que en una imagen suele haber 3 tipos de características del color, ¿sí? Digamos que hay un color tónico, hay un color intermedio y hay un color dominante. Por ejemplo, si ustedes ven aquí esta parte, ¿cuál es el color dominante? El blanco, sin duda, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un color tónico aquí? Claro, el negro, claro, está contrastando tremendamente con el blanco. Y un color de transición podría ser ese que estás describiendo, como el azulito o el verdosito que se ve ahí, uno no diferencia muy bien si es el azul o el verdoso, ¿sí? Pero digamos que fíjense que hay un contraste entre el negro y el blanco. Entonces, en este caso, el dominante es el blanco, pero el tónico es el negro y el intermedio es este otro que tenemos aquí, ¿sí? Todas estas cosas hacen que estemos modulando por completo las respuestas de nuestro cuerpo ante un estímulo determinado. Si mezclamos música y color, entonces estamos encontrando armonía, estamos encontrando contrastes, claro, en la música sí que hay contrastes. Ustedes se han dado cuenta cómo contrasta un violín con un instrumento de percusión, por ejemplo, o con un instrumento de viento.
sin duda que hay un contraste importante. Encontramos esto de los tónicos, claro, en música. ¿Qué es el tono en música? O la tónica, bueno, listo. ¿Qué es la tónica en música? Es como la tonalidad. La que le da fuerza a ese acorde, digámoslo, Motor. ¿cierto? ¿Está bien En dicho? lo que está. Eso, en lo que está. Yo digo, voy a tocar esta canción en do mayor. ¿Eso cómo se le llama? La tónica. Eso es la tonalidad. Entonces esa tonalidad es la que a mí me está diciendo cómo lo voy a traducir. Pero además de eso, eso tiene contrastes muy importantes porque hay tonos mayores, hay un do mayor y hay un do menor. Y se oye completamente distinto. El do mayor te invita a... Si lo fuéramos a ver, es como cálido. Pero el do menor es como más suave, más frío, ¿sí? Y por eso invita a una emoción completamente distinta. Una escala mayor normalmente invita, yo sé bien que estoy afuera. ¡Ay! ¿Sí o no? Traigamos el otro para acá. Pero en cambio un tono menor, a ver, por ejemplo, Simón, una canción en tono menor. Aunque tú me has echado en el abandono. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sí o no? Ven, párate aquí un momentico, Lina, ven, qué socio yo tan bueno que vamos a meternos aquí. Yo les acabo de cantar, yo sé bien que estoy... Pero miren ella lo que nos va a cantar aquí cerquita al micrófono. No es que yo le esté amachizando aquí, sino que miren qué sensación nos queda. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, y en mis sueños te colmo. Y en mis sueños te colmo de bendiciones. Oye, ¿sí o no? Eso es otra cosa completamente distinta. Gracias, Lina, gracias. Esto invita a otra cosa, ¿o no? ¿Sí o no? La sensación que ustedes tienen no es otra. Bueno, entonces, si pudiéramos definir esto de otra manera, tenemos que decir que la enfermedad en estos términos es ¿qué? Ausencia de color. Ausencia de color. En otras palabras, que si no le damos colorido a la vida, nos vamos a enfermar. Luego de nosotros depende en gran parte el grado de salud que tengamos. Y esto, que es la segunda piel, está contando muchas cosas de nosotros y está generando un efecto determinado en nosotros. Por tanto, si yo elijo un determinado color, tengo que atenerme a lo que el otro interpreta de ese color, porque normalmente lo hago para interrelacionarme con alguien, ¿sí? Es muy claro que dicen, ¿el que de amarillo se viste? Bueno, no lo dije yo, ¿sí o no? Pero alguien que está vestido de negro todo el tiempo, es muy probable que lo que despierte en el otro, a menos que sea esa ocasión especial de la fiesta, y donde además las luces están iluminando allá, a la que está de blanco, ella pasa, ya sé. ¿No? Y ese movimiento así, además con el... Pero además, si en lugar de eso, imagínense la misma escena, esta es la misma persona, primero pasa de negro, sí, y hace ese movimiento, ¿sí? Y entonces mueve sus caderas y toda la cosa, pero si después esa misma chica pasa de rojo y hace esto, ¿sí o no? ¿Qué generó ahí? Vas a hacer algo esta noche y lo podemos hacer juntos. ¿Cierto? No es en vano que digamos el rojo, pasión. ¿Sí? Claro, tiene mucho más temperatura, es cierto. Es tal cual, sube la temperatura, tal cual. En cambio, si alguien quiere pasar, digamos que más o menos inadvertido, se acerca a los tonos fríos. Dice, no, yo no quiero figurar como de a mucho. Entonces cambia por completo. Si yo estuviera aquí vestido de rojo, vístanme de rojo en este momento en su imaginación. Exactamente, no me pondrían tanta atención porque ya irrita,
ya satura, ¿sí? Satura, por ahí está, satura, y entonces obviamente va a producir, cuando uno dice estoy saturado es ya no más, ¿cierto? Estoy saturado de comer este plato que me pusieron, pues entonces si me ponen el otro digo no, ya no más, estoy saturado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si un cuerpo está sobresaturado en uno, es porque hay un desequilibrio en la salud. Un desequilibrio por completo. Exactamente. Luego, ese equilibrio se busca desde el complementario. Por eso es tan importante entender lo de los complementarios en los colores. Por eso no es al azar que un pajarito como el que discutíamos en estos días, la soledad, ¿cómo es que le dicen? El barranquero, tenga plumajes verdes, pero además contrastan ¿con qué? Con azul, y a veces también con unas plumitas por ahí como medio negruzcas o lo que sea, porque está haciendo esas transiciones que estábamos mencionando aquí, ¿sí? Entonces, volvamos a lo mismo, de nosotros depende en gran parte cómo nos comuniquemos, estamos emitiendo un color. Yo estoy emitiendo un color en este instante completamente distinto al que emito cuando digo estoy emitiendo un color en este instante, completamente distinto. O cuando estoy emitiendo un color distinto en este momento. ¿Cierto? Claro. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estoy transmitiendo otra cosa completamente distinta, pero ese es el colorido que estoy lanzando yo a ustedes. Alguien va a una entrevista de trabajo y entonces fíjense, esta es la entrevista. Buenos días, señor, bien pueda tomar asiento. Él toma asiento. Cuéntenos, ¿por qué debe estar usted en nuestra empresa? ¿Por qué debe ser la persona elegida? Dese cuenta que ya hemos hecho una preselección, quedan 10 personas entre 158 que entrevistamos. ¿Por qué debería ser usted el elegido? Porque yo le puedo dar muchas cosas buenas a la empresa. ¿Cierto? En cambio llega el otro. ¿Por qué debería ser usted? Yo debería ser el elegido. No, es que yo ya fui el elegido. ¿Por qué? Porque es que yo vine a desempeñar lo mucho que conozco de este tema en favor de la empresa y seguramente que con la ayuda de ustedes yo voy a poder sacar esta empresa adelante por esta parte del área que me correspondería a mí. Estoy completamente seguro que si a partir de este momento, cuando ya empezamos el contrato, ya lo dio por hecho. Sí, se mete, claro, es que ya es un hecho. Fíjense. Me ocurrió una vez con alguien que me pareció impresionante. Él quería entrar a una compañía de publicidad y no había cupos, simplemente no había cupos. Yo no sé si les conté esa historia aquí o en alguna otra parte, pero bueno. El caso es que le dijeron, sí, usted es muy bueno, pero pues cuando haya vacantes de pronto déjenos su hoja de vida. Uno sabe que cuando uno deja la hoja de vida, eso, hasta ahí llegó. Eso es como decir, muchas gracias por haber estado aquí, guardamos esto en los papeleros de reciclaje y ya. ¿Sí? Pero este hombre se da cuenta que todos los días al mediodía ellos salían a un lugarcito, como decir, aquí había una mesa de ping-pong y ellos jugaban y él se asomaba a ver por la ventana. ¿Sí? Y cuando ve por la ventana, un día se le ocurre, tira una pelotica de ping-pong por la ventana que dice, está marcada, dice, yo quiero trabajar con ustedes. Entonces ellos, qué bacanería, qué creatividad la de este pelado. Venga, hermano, y se creó la vacante. Pero fíjense, ¿qué está emitiendo? Tiró una pelota, pero esa pelota llevaba un mensaje. Exactamente. Está emitiendo una información completamente distinta. Bien, yo sé que con esto quedan muchísimas inquietudes, pero insisto, si la conclusión después de hablar de música y color es que de nosotros depende la tonalidad que le demos a la vida, tanto en la música como en el color, de nosotros depende la nota que estemos emitiendo, pero también de nosotros depende el colorido que le estemos dando a la vida, y de eso va a depender también de qué se impregne el otro y cómo nos comuniquemos. Ya lo vimos, cuando emito una nota, digamos que mucho más, entonces nos vamos bajando, y posiblemente lo que decía Simón, es posible que en los momentos de crisis, me gustó mucho esa palabra que usaste, surjan las melodías o las composiciones más bellas,
porque frecuentemente en esos momentos de crisis la invitación es a interiorizarse y a meterse allá dentro del corazón. Por eso un buen compositor generalmente se aísla para poder evitar el ruido externo y también un poquito del ruido interno. Y generalmente surgen allí unas bellas composiciones. Por lo tanto, no hay que mirar eso despectivamente, sino lo contrario, lo que hemos dicho siempre, no como contrarios, sino como complementarios. Bien, ¿dudas, preguntas? Alejito, cuando se repele un color así, por decir algo, yo veo todas estas tonalidades, pero o sea, me centro en algo que descarto de una. ¿Qué pasa ahí? Te lo voy a contestar con un ejemplo. Sí, por ejemplo. Esta es una mujer que tenía una hiperprolactinemia. En cristiano se aumentó la prolactina, que es esa sustancia que las mujeres producen cuando van a lactar. ¿Sí? Lo primero que uno descarta es que no tenga lo que se llama un microadenoma hipofisiario, es decir, un tumor benigno en la hipófisis, que es la que regula gran parte de esa secreción. En efecto no lo había, pero sus cifras estaban altísimas, 300 y tanto, cuando lo normal es hasta 0, de 0 a 20 o de 0 a 40 según pues las estándares que se utilicen. O sea, muy por encima. Empezamos a tratarlo, no hay respuesta, pero en tal vez la tercera o cuarta sesión ella aparece con una flauta traversa en la mochila. Yo no sabía hasta ese momento que ella era una músico de la filarmónica. Entonces yo, más por querer oír la flauta, le dije, toca la flauta, y ella empieza a tocar la flauta y yo a tocar el pulso. Y cuando da una nota determinada, ¿qué nota es esta? La. Brincaba ese pulso. Y volvía y tocaba. ¿Qué nota fue esa? Otro la. Y otro la, repetitivamente. Do, re, mi, fa, sol, la, hipófisis. Entonces lo único que hice fue buscar, miren, el color que corresponde a esa nota la, que en este caso es el azul índigo. ¿Sí? Y lo que hicimos con ella fue decirle, colóquese un papel azul índigo cubriendo toda esta parte de su sexto centro, si quiere cúbrase todo el cuerpo, pero que esto quede impregnado, porque estamos hablando de un patrón de frecuencias, ya lo dijimos. Ella entra en resonancia con esa frecuencia y la sorpresa es que esta mujer llevaba más de 7 años sin menstruar, empieza a menstruar a los 15 días. ¿Sí? Pero, ¿qué fue eso? Resonar con una frecuencia. Por eso, así como uno rechaza una frecuencia, uno también recibe otra frecuencia con agrado. Entonces, generalmente, eso que uno recibe con agrado es lo que estamos necesitando para entrar en el equilibrio. ¿Sí? Eso es bien, bien importante. Otra cosa, este es un niño de 5 años que tiene problemas asmáticos severos y que no pasa casi que una semana sin estar haciendo la crisis asmática y estar en urgencias por una crisis como estas, con sibilancias, con broncodilatadores, con nebulizaciones, etcétera, etcétera. E identificamos rapidísimamente que las crisis de él se dan sobre todo cuando sus papás discuten. Y los papás discuten con mucha frecuencia. Ellos empiezan a alegar, pero él está captando todo eso y la impotencia del decirles, por favor no aleguen más, es hacer la crisis asmática, porque él sabe que cuando su pecho grita, silba, ¿han visto el silbidito del asmático? Está llamando la atención, está diciendo, hey, pónganme atención que me ahogué aquí. Pero eso, si lo fuéramos a ver en términos emocionales, miren que ustedes lo van a deducir, y esto es lo más bonito, si lo fuéramos a ver en términos emocionales, ese niño habitará con colores cálidos en su interior o colores fríos en su interior. Claro, colores fríos. Miren lo que hicimos con él, desensibilizarlo al frío. Normalmente la llave del agua caliente está señalada ¿con qué color? Rojo. ¿Y la llave del agua fría? Azul. Entonces lo que hacemos es presentarle el azul a su cuerpo y le ponemos igual el celofán azul cubriéndolo durante al menos 20 minutos, que yo estoy tratando de que su cuerpo amplíe su banda pasante, su capacidad de mayor cantidad de matices, y entonces se dé cuenta que él puede matizar eso un poquito más. Y lo que hago yo al colocar el papel celofán azul, qué maravilla, ese papel celofán azul lo que lo está es desensibilizando al frío, pero no al frío externo, es al frío emocional que está viviendo él todos los días. La respuesta es maravillosa con eso. Por supuesto,
a ver, mientras esté la posibilidad de suavizar la cosa entre papá y mamá, idealísimo, pero si no se puede, hay que buscar otras octavas de información, en este caso el color, que nos permite a nosotros desensibilizarlo. Eso también tiene otras connotaciones y es el uso del color desde lo homeopático o desde lo alopático, pero bueno, será otra cosa distinta. Simplemente para terminar, lo alopático se impone, se deja más de 5 minutos. Lo homeopático hace que el cuerpo responda con el complementario y se pone menos de 3 minutos. O sea que si yo coloco un rojo, el cuerpo me está reaccionando con un verde. Si yo coloco un azul, el cuerpo me está reaccionando con un naranja desde lo homeopático, o sea, menos de 3 minutos. Pero bueno, eso ya es otro proceso un poquito más complejo. Miren, hoy nos entusiasmamos un poquitico más de la cuenta, no me di cuenta que el tiempo se nos pasó y no nos va a quedar tiempo para hacer la meditación hoy. Pero yo les sugiero que cada uno haga la meditación esta semana con un pensamiento semilla que va a ser la palabra armonía, ¿sí? Precisamente que va a derivar de estas dos cosas que anotamos aquí, música y color. Entonces, pensamiento semilla para esta semana, armonía, ¿ok? Armonía, armonía.